Hola chicos, la clase de ciencias de esta semana tiene como objetivo describir las características y distribución de la hidrosfera terrestre. En la siguiente capa de la Tierra, que es la hidrosfera, vamos a hacer un repaso de la capa que estudiamos anteriormente llamada atmósfera. Es necesario, chicos, que siempre destaquen que la atmósfera es la capa de gases que rodea la Tierra, porque como estamos estudiando varias capas, o vamos a estudiar varias capas, si ustedes definen la atmósfera como una capa que rodea la Tierra, no están definiendo exactamente de qué es la capa. Entonces, la atmósfera es una capa de gases que rodea la Tierra. Un tips que les tengo para poder aprenderse las capas en orden es que, primero, las capas se nombran de abajo hacia arriba. Es decir, que la primera capa que rodea la Tierra, o la primera capa de gas que rodea la Tierra, se llama troposfera. Luego estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Siempre de abajo hacia arriba. Ese es el orden. ¿Ya? Y para que ustedes se aprendan el orden en el que van las capas, pueden relacionarlo con la siguiente palabra. Temte. Si ustedes se aprenden que las capas o las subcapas de la atmósfera es temte, pueden identificar cada una de las iniciales de la palabra como una capa de la atmósfera. T de troposfera, E de estratosfera, M de mesósfera, T de termósfera y E de exósfera. Temte. Entonces, para aprenderse las capas de la atmósfera, apréndanse la palabra temte. Eso es como sugerencia o como un pequeño tips, ¿ya? Con lo que concierne a esta clase de la siguiente capa de la Tierra llamada hidrosfera. Obviamente, la hidrosfera es la capa o el total de agua que se encuentra en el planeta. Hidrosfera es la capa de agua o la capa total de agua que se encuentra en el planeta, bien sea líquida, sólida o gaseosa. ¿Quiénes componen la hidrosfera? Los océanos, los mares, los lagos, los ríos, las aguas subterráneas, la nieve, glaciares y aguas de la atmósfera, o sea, los gases que están en la atmósfera. ¿Cómo se distribuyen estas capas de agua que están en nuestro planeta? Lo vimos como repaso en la clase anterior, donde decíamos que la gran mayoría de capa de agua o de hidrosfera que se encuentra en nuestro planeta está en forma de agua salada. Luego tenemos otro porcentaje grande de glaciares, luego agua subterránea y por último lagos, ríos, atmósfera y biosfera. Es decir, que del 100% de todo el agua que se encuentra en el planeta, el 97.5% de esa agua o de esa totalidad es agua salada, es decir, que forma los océanos y mares. Y apenas un 2.5% es agua dulce, y que esta agua dulce está comprendida en glaciares, es decir, agua en estado sólido, en aguas subterráneas que están debajo de la tierra, ¿cierto? Y otra pequeña proporción formando ríos, lagos, la atmósfera y también una pequeña cantidad que se encuentra en todos los seres vivos o en nuestro cuerpo. Entonces, el agua es un líquido esencial y vital para todos los seres vivos y lo usamos cotidianamente durante toda nuestra vida. Pero también existen otro tipo de usos para este vital líquido, el agua. Uno de los usos del agua es a nivel industrial. Todas las industrias usan agua, bien sea para la fabricación de sus productos. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una empresa que produce jugos o que vende jugos, hace jugos, los jugos obviamente van a necesitar agua para que puedan ser líquidos. Al mismo tiempo, también pueden utilizar agua para enfriar o calentar los productos que realizan.
y para procesos industriales, bien sea limpieza de las maquinarias, limpieza de los recintos, o sea, de la fábrica o de las industrias en sí, para el aseo de los empleados, es decir, para todo se realiza o se utiliza agua. Dependiendo del tipo de industria o dependiendo del tipo de fábrica, va a utilizar agua en mayor o en menor proporción. Otro uso del agua, el que es más cotidiano, es el uso doméstico, es decir, el uso en el hogar. El agua lo usamos en nuestros hogares para preparar alimentos, para el lavado de vegetales, frutas, para lavar utensilios, para lavar nuestro vestuario, para el aseo del hogar, para nuestra propia higiene y limpieza. Digamos que este es el uso más cotidiano y más humano del agua. Y por último se encuentra el uso agrícola del agua. Este uso es para mantención de cultivos. En el caso de las siembras, obviamente necesitan regar o usar agua para que estos cultivos puedan permanecer vivos y puedan desarrollarse y producir los frutos o las flores necesarios para vender. Además de eso, mantienen también las áreas verdes en los parques, en plazas, en nuestros mismos hogares. Eso entra sobre o dentro del uso agrícola y que este tipo de uso sobre todo se da en zonas donde hay pocas precipitaciones o pocas lluvias. En las zonas donde hay mucha sequía, donde llueve poco, obviamente van a utilizar más agua con este fin de mantención de cultivos. En zonas que son más húmedas, donde llueve más, van a hacer menor uso del agua de esta manera o con fines de mantención de cultivo o con fines agrícolas. Hay un problema, digamos, con este tipo de uso o con el uso agrícola del agua y es que normalmente el agua que utilizan la sacan de los lagos y de los ríos que se encuentran cerca, por lo cual entonces están afectando el ambiente para la utilización de este fin del agua. Entonces, ¿cómo alteramos o cómo altera el ser humano la hidrósfera o la cantidad de agua que está en el planeta? Obviamente, la primera forma de alteración es la contaminación. Hay países donde las aguas que se encuentran para su uso, por ejemplo lagos y ríos, están sumamente contaminadas. Es como que si esos países o esos lugares fueran el basurero del mundo. Allí hay muchísima cantidad de basura y las personas, como necesitan utilizar ese mineral o ese líquido, pues la utilizan de esa manera, sumamente contaminada. Es muy popular, sobre todo en la India, ver en películas, ver en video a personas bañándose, a personas lavando su ropa, personas recogiendo agua de allí para alimentarse. Entonces, la contaminación afecta, obviamente, la hidrosfera del planeta. Esto trae como consecuencia, obviamente, enfermedades y pestes. Estos productos de contaminación que caen a las aguas pueden ser de origen biológico, o sea, de animales, eh, plantas en descomposición o muertos, de origen químico, pues desechos industriales, y de origen físico, por ejemplo, trozos de madera, llantas, ropa, cualquier cosa que se pueda arrojar al agua. Aquí vemos los tres ejemplos de origen biológico, de origen químico y de origen físico. Una consecuencia u otro tipo de alteración del agua es la sobreexplotación. Y eso ocurre cuando obviamente usamos agua que están en los ríos para realizar represas, es decir, que el agua se captura, se salca de su cauce para luego utilizarlo
para generar energía eléctrica, para generar o para utilizarlas para riegos de plantaciones. Entonces, sobreutilizar o sobreexplotar nuestros recursos naturales también altera la hidrósfera, porque entonces disminuye, la cantidad de agua presente y el ciclo del agua comienza a trabajar de forma forzada. ¿Cómo podemos proteger la hidrósfera? Pues podemos hacerlo desde nuestros hogares, cerrando, por ejemplo, las llaves para evitar que gotee cuando nos estamos cepillando, cuando nos estamos cepillando los dientes, cuando nos estamos bañando, cuando estamos lavando los alimentos. Si cerramos cuando no estamos utilizando el agua, se dice que podemos ahorrar hasta 80 litros de agua diario. También cuando lavamos los autos, hacerlo con baldes, de manera que podamos tener conciencia o de gastar el agua que tenemos establecida, porque si lo hacemos con manguera, la manguera puede quedarse abierta mientras ponemos los jabones y todos los productos, y eso puede ayudar a que el agua se desperdicie más. Entonces, lavando los autos con un balde, puede ahorrar hasta 120 litros de agua. Al regar el jardín, las plantas que se encuentran en el jardín, si lo hacemos con la manguera, pues vamos a desperdiciar mucha agua. Pero si son plantas pequeñas y las regamos con regaderas o con, digamos, esos recipientes que son para regar las plantas, estamos haciendo uso de una cantidad determinada y podemos ahorrar hasta 80 litros de agua. Cerrar la llave mientras nos lavamos los dientes ahorra hasta 30 litros de agua, y cerrar la llave al lavar los platos, usarla solo para enjuagarnos, puede ahorrarnos hasta 100 litros de agua diarios.